Bueno, yo soy el doctor Franklin Goyes, catedrático de la asignatura de anatomía del Centro de Capacitación CIFA. Tengo una profesión, soy psicólogo del deporte, soy fisioterapeuta en la Universidad Central del Ecuador. Anatomía humana, vamos a ver sobre las generalidades, conceptos básicos dentro de la anatomía y lo que corresponde a planos y lo que corresponde también a los segmentos o regiones del cuerpo humano. Cuando hablamos de anatomía tenemos que tener claros unos conceptos que nos permitan entender posteriormente a muchas dudas que ustedes pueden tener. Por ejemplo, tenemos que saber qué es biología. La biología es una ciencia que forma parte de las ciencias naturales que estudia a todos los seres vivos. Una vez que vamos a ver anatomía humana, tenemos entendido que tenemos al ser humano, ¿sí?, como ser vivo. Y también diferenciar lo que corresponde a anatomía y fisiología. Nuestra asignatura es anatomía, por lo tanto es una ciencia, parte de la biología que se encarga de estudiar la estructura del cuerpo humano. En este caso, la anatomía humana, estamos hablando de que tenemos que estudiar la estructura del cuerpo humano, que corresponde a las características de sus partes. Mientras que fisiología, debemos tener entendido que tiene que relacionarse con el estudio del funcionamiento del cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo humano será una estructura anatómica y funcional formada por millones y millones de células que van a formar diferentes tejidos, van a formar diferentes órganos, sistemas y aparatos. Dentro de estos conceptos básicos también tenemos que tener en cuenta, como decía anteriormente, que el cuerpo humano está formado por millones de células. Por lo tanto, tenemos que entender que la célula, ¿sí?, es la porción más pequeña del cuerpo humano que nos permite microscópicamente, ¿no?, que tiene cierto tipo de funcionalidad, ¿sí?, y estructura, donde que todo ser vivo está formado por células que nos permiten realizar cierto tipo de actividades como lo hacemos nosotros. Por ejemplo, la célula nace, crece, se reproduce, se nutre y posteriormente muere. Esta ciencia encargada de la célula se le conoce como citología. Dentro de su estructura anatómica, básicamente, todos conocemos que la célula está formada por tres partes fundamentales. Es decir, está formado por una membrana celular, un citoplasma y un núcleo. Esta membrana celular va a ser la que le va a proteger a la célula, le va a rodear, ¿sí? Incluso esta membrana no es impermeable, más bien es permeable, que permite tener poros para que pueda ingresar cierto tipo de alimentos y pueda también salir cierto tipo de sustancias tóxicas que tiene que salir de la célula. Dentro de la membrana celular vamos a encontrar a la otra parte que se llama citoplasma, que es la parte media, ¿sí?, interna, donde encontramos mayor cantidad de agua, de un 70 a un 90% de agua que constituye a la célula. Vamos a encontrar proteínas, vamos a encontrar organuelos importantes, que más nos corresponde conocer sobre todo las mitocondrias. Las mitocondrias son organuelos que están en el citoplasma, que están relacionados con el ATP. El ATP generalmente se le conoce como adenosín trifosfato, que parte del sistema energético nos permite dar energía para que pueda de una u otra manera producirse algún tipo de funcionamiento. Generalmente las células musculares se encuentran
con mayor cantidad de estas plantillas motrices que permiten realizar mayor contracción muscular dentro de los organelos principales del citoplasma. Luego tenemos como tercer punto el núcleo de la célula, que está relacionado sobre todo con la carga genética, la parte hereditaria, relacionado también con el ADN y el ARN, con sus respectivos cromosomas, que generalmente en la especie humana tenemos como 23 pares de cromosomas. Luego de, en forma sintética, haber hablado sobre la célula, decíamos que como estamos formados de millones y millones de células, estas se van a reunir y generalmente van a formar una segunda parte que se le conoce como tejido. El tejido, o los varios tejidos que son reunión de células, nos permiten ir construyendo cierto tipo de tejidos, sobre todo el tejido epitelial, que es un tejido de revestimiento del cuerpo humano, es decir, de protección. Vamos a encontrar ahí a la piel, a las mucosas, a los vasos sanguíneos, a los epitelios del intestino, puede ser delgado o grueso. Su función es defensiva, evita infecciones por gérmenes patógenos que pueden atacar al cuerpo humano, como virus, bacterias, hongos. También tenemos el tejido conjuntivo, que este tejido conjuntivo se encuentra formando posiblemente los huesos, los cartílagos, el tejido adiposo, que en sí el tejido adiposo tenemos acumulado en este tejido el adenosín trifosfato, que como en un principio les decía, que nos va a dar energía. Los principales tejidos que vamos a ver en esta área son el tejido óseo, porque nos corresponde, que está formado por una matriz ósea, ¿sí? Y obviamente tenemos ahí a la célula llamada osteocito. Pero este tejido también va a estar formado por cierto tipo de sales, minerales, como el calcio, el fósforo, ¿sí?, que le permiten tener su consistencia al tejido óseo. Posteriormente iremos viendo el tejido muscular. El tejido muscular está formado por tres tipos de tejidos. El tejido propiamente conocido como esquelético o estriado, que va a estar relacionado con todos los músculos que están insertándose en los huesos para poder realizar un movimiento de un segmento corporal. Lo importante aquí que este tejido muscular esquelético o estriado es que es un tejido voluntario, que lo podemos comandar, lo podemos pedir que realice una actividad y lo realice. El otro tipo de tejido muscular tenemos el tejido liso. El tejido liso lo vamos a encontrar generalmente en los órganos huecos. Los órganos huecos puede ser el estómago, parte del sistema digestivo, incluso en los vasos sanguíneos. A este tipo de tejido muscular nosotros no lo podemos comandar, por lo tanto es un tejido muscular involuntario. Y la tercera parte de este tejido muscular tenemos el tejido muscular cardíaco, que está relacionado obviamente con el corazón, que tiene una forma de tejido estriado, pero este tejido muscular trabaja de una forma autónoma, involuntaria, a nivel del sistema cardíaco. Otro tejido muy importante que vamos a ver en esta unidad es el tejido nervioso. El tejido nervioso es uno de los tejidos más delicados que existen en el cuerpo humano, pero tenemos que saber y reconocer que tenemos como la unidad anatómica y funcional de este tejido a las llamadas células nerviosas o neuronas, que tienen sus características particulares,
que le permiten realizar un tipo de funcionamiento adecuado para cualquier función en cualquier órgano de los sistemas del cuerpo humano. Una vez que hemos visto así en breves rasgos los tejidos, tenemos que hablar del otro, la otra parte que corresponde a los órganos. Los órganos están relacionados con la reunión de tejidos. Estos tejidos al reunirse forman órganos que son reunión de tejidos que realizan un desempeño o una función igual. Por ejemplo, tenemos el corazón, tenemos al hígado, tenemos al páncreas, a la vejiga, al cerebro, a un hueso. El hueso ya es un órgano. Y luego de esto, la reunión de órganos, vamos a tener a los sistemas, que son órganos que van a cumplir una misma función y se predomina o están predominados por el mismo tejido. Por ejemplo, el sistema muscular. El sistema muscular va a estar formado por tejido muscular, por lo tanto va a cumplir una misma función de lo que corresponde a la actividad motriz. Mientras que los aparatos son reunión de órganos a sí mismo, pero la diferencia es que van a cumplir la misma función, pero los tejidos son de diferentes, son muy distintos los tejidos. Por ejemplo, ahí tenemos el aparato cardiocirculatorio, es decir, que el aparato cardiocirculatorio va a estar formado por tejidos musculares, el tejido muscular cardíaco, va a estar formado por arterias, por venas, va a estar formado por tejido sanguíneo. Entonces de ahí es la diferenciación entre sistema y aparatos. Una vez que hemos visto esta primera parte, que son fundamentos o generalidades de anatomía, regresamos en un momento. Bueno, vamos a ir viendo lo que es primeramente la posición anatómica para irnos a planos. La posición anatómica, para poder estudiarles algo básico dentro de lo que corresponde siempre a lo que son planos y a las regiones del cuerpo humano. Dentro de la posición anatómica, el ser humano, el individuo, tiene que estar en una posición bípeda, tiene que estar los pies sobre la tierra, tiene que poner las manos mirando hacia el frente y obviamente alzando la cabecita en esa posición erguida, ¿sí? En una posición en supinación de las manos, el cuerpo erecto, la mirada hacia el frente, tenemos la posición anatómica. Dentro de esta posición anatómica vamos a explicar que el cuerpo humano generalmente se le conoce por cierto tipo de conocimiento básico que está dividido en cabeza, tronco y extremidades. En este caso ya no vamos a utilizar eso, vamos a utilizar otro tipo de división que son las regiones del cuerpo humano. Por ejemplo, tenemos esta parte superior, ¿sí?, que se denomina región craneal. Esta parte que le conocemos como cuello vulgarmente se le conoce como región cervical. Esta parte que hablábamos del tronco se va a subdividir obviamente en la parte llamada tórax o región torácica. Esta parte de acá tenemos la región abdominal y en la parte más superior encontramos a la región pélvica. Una vez que vemos esta parte central del cuerpo humano, tenemos en la parte superior el tren, nombrado por su propio nombre, tren superior o miembro superior, que puede ser derecho e izquierdo. Tenemos el tren inferior, que está relacionado con los miembros inferiores, ¿sí?, también el número de 2, tanto derecho como izquierdo. En esta división de las regiones del cuerpo humano es importante que, como ya dijimos,
El cuerpo humano está formado por un sinnúmero de estructuras desde lo macro hasta desde lo micro hasta lo macro. Tenemos que saber que aquí, en la región craneal, podemos ver un sinnúmero de órganos. Entre estos, ya lo vamos a estudiar, la parte ósea, que es la región craneal con los huesos del cráneo. Un hueso decíamos que ya es un órgano y varios huesos van a formar ya, en este caso, en el sistema. En la región craneal vamos a encontrar incluso huesos del cráneo, huesos de la cara, vamos a encontrar los oídos, vamos a encontrar los ojos, la nariz, la boca, músculos, ¿sí?, de la cara. En la parte interna ya vamos a encontrar al encéfalo, vamos a encontrar al tallo encefálico, vamos a encontrar músculos, el frontal, el occipital, el parietal, temporal, que están relacionados con esta región llamada craneal, entre otros órganos que encontramos. En la región cervical, ¿sí?, se le considera como cervical porque está relacionado ya con los huesos de la columna cervical, que lo veremos posteriormente. Aquí vamos a encontrar un sinnúmero de órganos. Igualmente aquí tenemos un músculo llamado esternocleidomastoideo. Vamos a encontrar a la faringe, vamos a encontrar eso a la tráquea, vamos a encontrar un sinnúmero de órganos, en este caso también las cuerdas bucales, ¿sí?, entre otros órganos que vamos a ubicar acá. En la región torácica, ¿sí?, podemos ubicar como órganos la caja torácica, con las costillas, con el esternón en la parte anterior, con la columna vertebral, específicamente con las dorsales. Vamos a encontrar aquí un sinnúmero de músculos, en la parte posterior los músculos dorsales, en la parte anterior los músculos pectorales, los músculos intercostales, ¿sí?, que están relacionados con la respiración, ¿sí?, y por dentro tenemos órganos vitales, sobre todo que está protegiendo al corazón y a los pulmones. En la parte más inferior, como decíamos, aquí está la parte abdominal. Esta parte abdominal es muy importante porque en esta área, entre la región torácica y la región abdominal, encontramos un elemento fundamental que se llama el músculo diafragma, que va a ser, este músculo va a dividir a la región torácica de la región abdominal. Y solamente para indicarles que este músculo es el principal músculo de la respiración. Entonces, en la región abdominal, tanto en la parte anterior como en la parte posterior, la dorsal y ventral, vamos a tener aquí igual órganos, ¿sí? En la parte interna generalmente vamos a encontrar a los órganos como es el estómago, el intestino grueso, el intestino delgado, que van a ser parte del aparato del sistema digestivo. Vamos a encontrar músculos, ¿sí? En la parte posterior vamos a encontrar a los músculos lumbares, ¿sí? En la parte anterior vamos a encontrar los músculos denominados y llamados los abdominales, el oblicuo mayor, el oblicuo menor. En la región más inferior vamos a encontrar a la región que decíamos pélvica. Esta región pélvica, ¿sí?, tanto en el hombre como en la mujer, vamos a encontrar órganos sexuales, ¿sí?, y también órganos de parte del aparato excretor. Vamos a encontrar vejiga, vamos a encontrar uréteres, vamos a encontrar estos elementos que le van a permitir la evacuación de sustancias tóxicas. Pero lo importante es que aquí también a nivel óseo encontramos a la cintura pélvica, formado por los huesos coxales, ¿sí?, o ilíacos, y también al sacro y al coxis. En esta parte ya que hemos visto que corresponde a estas regiones importantes del cuerpo humano, se adhieren en la parte superior, ya decíamos, el tren superior. Siempre tenemos una equivocación de nombrar que todo esto se llama brazo. Acá nos permite dividir esta parte de aquí, esto se llama brazo, que está entre el hombro y la articulación del codo. Esta parte de acá, la parte más distal, ¿sí?, se llama antebrazo, entre la articulación del codo y la articulación de la muñeca. Y esta parte más distal se le considera como mano, donde encontramos dedos, ¿sí?, que posteriormente los vamos a ir viendo en posterior.
Y ya en el miembro inferior, de igual forma, tenemos la parte más superior que va entre la articulación de la cadera, porque ya vamos a cambiar también los nombres, y la articulación de la rodilla, encontramos al muslo. Generalmente se le confunde y se le conoce como pierna. Esto no es pierna, esto se llama muslo. La parte más distal, es decir, de la rodilla hacia abajo, hacia el tobillo, vamos a encontrar a la pierna. Aquí sí encontramos a la pierna, entre estas dos articulaciones. Y en la parte más distal del miembro inferior, vamos a encontrar lo que corresponde al pie. En este segmento igual vamos a ir viendo, ahí sí ya, los planos. Los planos generalmente nos van a permitir ubicarnos anatómicamente en ciertos segmentos corporales del cuerpo humano. Generalmente hay algunos planos, pero vamos a topar 4 planos fundamentales. Si aquí tenemos a nuestro modelo y queremos ver un plano llamado sagital o medio, tenemos que hacer un corte imaginario. Tratamos de, hipotéticamente, hablar de un corte imaginario y pasar, qué sé yo, un segmento cortante que vaya por la mitad, desde la frente, la nariz, baje por la boca, baje entre la parte pectoral, el ombligo, y vaya a caer perpendicularmente al suelo. Le permite al cuerpo humano dividirse en dos partes. Se va a dividir una parte derecha y una parte izquierda. Es decir, que esto se denomina el plano medio o sagital, que divide el cuerpo humano en la parte derecha y en la parte izquierda. El otro plano, vamos a ponerle en esta posición. De igual forma, pasamos, qué sé yo, algún objeto cortopunzante, hipotéticamente, y le pasamos en este sentido, siempre desde la parte superior e inferior, y le vamos a dividir al cuerpo humano, ¿sí?, en una parte anterior y una parte posterior. Es decir, que este plano se llamará frontal, ¿sí?, y a esta parte anterior también se le conoce como parte ventral, porque recuerden que siempre reconocemos esto como vientre, y a la parte posterior le vamos a reconocer como la parte también dorsal, es decir, que puede ser ventral o anterior, dorsal o posterior. Entonces ahí estamos dividiendo el cuerpo humano en dos partes. El otro plano nos tomamos en relación al ombligo, ¿sí? El ombligo está en la parte media entre la región abdominal y la región pélvica. Igual hacemos un corte transversal, imaginario, ¿sí? Al hacer este corte transversal vamos a hacer una división en una parte superior y una parte inferior. También conocida esta parte superior como parte craneal, porque se va a dirigir hacia el cráneo, y hacia la parte inferior también se le conoce como caudal. Estos 3 planos son básicos para poder entender muchas cosas, pero hay un plano muy fundamental que se llama parasagital. ¿Qué quiere decir esto? Que es paralelo al corte sagital que le dividía al cuerpo humano en una parte derecha y una parte izquierda. Entonces, si le hacemos cortes, ¿sí?, paralelos a este plano, tenemos este denominado plano parasagital. Este plano parasagital nos va a permitir entender qué es interno y qué es externo, qué es proximal y qué es distal, porque se va a escuchar esas palabras. Entonces, si yo le pongo una posición anatómica, por decir, acá tenemos 2 huesos, ya vamos a explicar, en el antebrazo. Aquí hay un hueso llamado cúbito y acá hay un hueso llamado radio. Entonces nosotros, para ubicarnos anatómicamente en estos planos, tenemos que saber que este hueso es externo del antebrazo, el radio, y que este hueso llamado cúbito es interno en relación al antebrazo. Entonces ahí estamos manejándonos una forma técnica. Incluso si nosotros tenemos, en la rodilla, por decir, aquí tenemos ligamentos
que van a sostener a la rodilla. Este ligamento se va a llamar ligamento lateral externo y este de acá se llamará ligamento lateral interno. Algunos expertos, algunos autores le toman que puede ser lateral esta parte y medial esta parte. Algunos autores acá le dirán ligamento lateral y ligamento medial. ¿Por qué le dicen medial? Porque está cerca de la línea media. ¿Y por qué le dicen lateral? Porque está alejándose de la línea media. Otra situación en este plano. En este plano para Sexta nos va a permitir saber que el antebrazo, ¿sí?, es el segmento corporal más proximal del miembro superior en relación al eje medio. En relación al brazo, el antebrazo es distal. En relación al miembro superior, esto sería medio. En relación al miembro superior, la mano sería distal. Entonces sería proximal, medio y distal. Pero lo que decía, en relación al antebrazo, al brazo, ¿sí?, el antebrazo sería proximal al brazo. La mano sería distal al antebrazo. Estos segmentos, más bien este plano, como ustedes pueden ver, nos va a permitir saber qué es distal, qué es proximal, qué es interno, qué es externo, o qué es medio, o qué es lateral. Acá tenemos un ejemplo. Cuando hablamos de los músculos, de los huesos de los dedos de la mano, ¿sí?, hablábamos que aquí existe la falange, falangina y falangeta. Según este plano, para sagital, ya no les vamos a llamar así. Les vamos a llamar falange proximal, porque está acercándose a la línea media, falange media y falange distal. Entonces aquí tenemos falange proximal, media y distal, excepto el primer dedo de la mano, ¿sí?, que solamente tiene una falange proximal y una falange distal. En la posición anatómica, también para ubicar a los dedos, tenemos que hacer en esta posición, sin cambiar de rumbo. Desde la parte externa le vamos a nombrar al dedo. Primer dedo de la mano, segundo dedo de la mano, tercer dedo de la mano, cuarto dedo de la mano y quinto dedo de la mano. Es decir, que el quinto está en la parte interna y el primero está en la parte externa, en la posición anatómica. Regresamos en un momento. Una vez que hemos visto en relación a los planos y a las regiones del cuerpo humano, vamos a ver o vamos a estudiar sobre osteología. La osteología es una rama de la anatomía que estudia la estructura y composición ósea del cuerpo humano. Generalmente su formación, su crecimiento, ubicación, relaciones y funciones dentro del cuerpo humano. Y este sistema óseo, generalmente vamos a encontrar aproximadamente 200 a 208 huesos que tiene el cuerpo humano, que al unirse entre sí, como decíamos que un hueso puede ser un órgano, al unirse con otro hueso van a formar articulaciones. Estos huesos están en relación a la estructura y al funcionamiento de los segmentos o está relacionado más bien con la motricidad, que le permite realizar cierto tipo de movimientos. Estos movimientos que realizan estos segmentos corporales vamos a conocerlo como artrología, que es el estudio de las articulaciones del cuerpo humano, que de una vez vamos a ir topando cierto tipo de articulaciones para que se vayan familiarizando. Como yo les decía en el segmento anterior, por ejemplo, el hombro ya no se le conoce como hombro, sino como una articulación en relación a los huesos. Es decir, que se llamaría articulación glenohumeral o escápulo humeral, por dar un ejemplo. Dentro de los huesos, estos huesos, como son órganos, están formados por sustancias orgánicas e inorgánicas. La sustancia orgánica constituye
o denominado también osteína, que representa casi la tercera parte del total del hueso, mientras que la sustancia inorgánica, que en este caso podrían ser sales, minerales, fosfatos, carbonatos de calcio, representados por la tercera parte del restante del hueso, que son estructuras que van a dar la flexibilidad propia del hueso y también su estructura fuerte de los huesos, porque en algún momento ustedes sabrán que los huesos de los niños no están completos totalmente. Existen los famosos núcleos de crecimiento o cartílagos de crecimiento, que posteriormente a cierta edad, pasado los 18, 19, 20 años, se consolidan los huesos y ya ahí estará formado totalmente un hueso. Pero asimismo debemos recalcar que tenemos varios huesos según su estructura. Por ejemplo, los que más van a formar los huesos del tren superior, tren inferior, van a ser los huesos largos. Entre estos tenemos al fémur, a la tibia, al húmero, al cúbito, que generalmente van a estar abarcando la longitud más que la anchura. Estos huesos largos van a tener tres partes fundamentales. La parte media de estos huesos se llamará diáfisis. Los extremos de los huesos se les conoce como epífisis, tanto proximal como distal. Entre las epífisis distales y las diáfisis de los huesos, en los niños encontramos los cartílagos de crecimiento, que generalmente se le conoce como metáfisis. Los otros huesos son los famosos huesos planos o anchos. Estos huesos anchos, por su nombre mismo, va a predominar la anchura que la longitud. Y tenemos a los huesos frontales, tenemos a los huesos al omóplato, tenemos a los huesos ilíacos, ¿sí?, que son representantes de estos huesos planos o anchos. También tenemos los huesos cortos e irregulares, que generalmente van a conformar la mano, los pies, la columna vertebral, ¿sí?, o los huesos de la cara. Son huesos tan pequeños, pero también son irregulares. Los otros huesos, yo le he tomado como una cuarta clasificación, son los famosos huesos llamados sesamoides. Se le considera un hueso sesamoide como un hueso que no generalmente existe, pero cuando existen pueden alojarse a nivel de la mano o del pie. Pueden ser uno o dos. Mucha gente se equivoca y aquí tenemos 8 huesos de la mano, el cuerpo, del carpo. Y si asoma uno o dos, sumaría 9 o 10. Entonces se asusta. Esos huesos son flotantes. Pueden estar o no estar en la mano. Pero si hay un hueso representante de los sesamoides, que todos los conocemos, que se denomina la patela, o se denomina la rótula, que está en la articulación de la rodilla. Eso es un hueso sesamoideo representante, es el que siempre va a existir ahí. Es un hueso igual flotante que nos permite más bien ayudarnos al movimiento de la flexión de la rodilla. Ya yéndonos a lo que corresponde a los huesos de la región craneal. Los huesos de la región craneal nos vamos a ubicar en lo que corresponde a la bóveda craneal y obviamente a la base del cráneo. Los huesos del cráneo, ¿sí?, o de la bóveda craneal, vamos a reconocerles que tenemos el hueso frontal, el hueso occipital, el hueso temporal y el hueso parietal. Como decíamos, estos huesos son planos o anchos, ¿sí?, que van a permitir proteger, sobre todo tienen la función de proteger a ciertos órganos, en este caso al sistema nervioso central, que corresponde al encéfalo. Tenemos estos huesos que se encuentran en la base de la bóveda del cráneo. También existen el etmoides y esfenoides. Estos huesos van a permitir que descanse el encéfalo dentro del cráneo.
Por lo tanto, los huesos del cráneo o de la bóveda craneal son en número de 8 huesos. ¿Sí? Tenemos al frontal, al occipital, ¿sí? En número impar. 2 huesos temporales, 2 huesos de abajo de la base del cráneo, el etmoides, esfenoides, y 2 parietales. Entonces ahí están formándose los 8 huesos de la bóveda del cráneo. Mientras que en la cara, ¿sí? Que son parte también de la región craneal, vamos a tener huesos que generalmente se les considera como 14 huesos de la cara. Entre estos, el único que se va a mover es el maxilar inferior, ¿sí? Es el único movible de la región craneal. Mientras tanto, de igual forma, vamos a tener huesos a nivel de las fosas nasales, llamados huesos nasales, los lagrimales, los cornetes, los pómulos o malares, los palatinos, y el otro que se complementa, que es el maxilar superior, que son, en este caso, son impares. Estos huesos, ¿sí? De la región craneal cumplen funciones, como decía, específicas de protección, sobre todo los de la cara relacionados con los órganos de los sentidos. Una vez que nos pasamos de la región craneal, vamos a irnos exactamente a lo que corresponde a los huesos de la cintura escapular. La cintura escapular está formado solamente por 2 huesos. El hueso que ustedes se puede palpar en esta partecita es un huesito alargado y casi plano. A este se le denomina como hueso la clavícula. Esta clavícula va a estar relacionada con los huesos del esternón y con la escápula. Este hueso es muy importante en los movimientos de la articulación del hombro glenohumeral para poder realizar movimientos rotatorios. Mientras que el otro hueso de esta cintura escapular está en la parte dorsal, ¿sí? Ese se llama omóplato o escápula. Es un hueso triangular, ¿sí? Tiene una forma de triángulo, con una base superior y un vértice a nivel inferior y 2 ángulos laterales. Puede ser el ángulo superior externo y el ángulo superior interno. El ángulo superior externo es el que más nos interesa. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar una cavidad, ¿sí? Una cavidad llamada cavidad glenoide, que nos va a permitir que se adhiera o que se conecte la cabeza del húmero, ¿sí? Para poder formar ya una articulación movible, ¿sí? Llamada articulación glenohumeral. Por su cavidad llamada glenoidea y la unión de la cabeza del húmero, nos permite decir que este nombre ya técnico, conocido como glenohumeral. Otros autores lo dirán articulación escapulohumeral, porque lleva el nombre de la escápula, que es lo mismo. Conocido ya, como decía anteriormente, como la articulación del hombro. Entonces aquí vamos a llamar articulación glenohumeral. Además de este hueso de la cintura escapular, como es el omóplato, como es un hueso también plano, va a tener una cara anterior y una cara posterior. En la cara anterior vamos a encontrar una fosa que se llama la fosa subescapular, que en esta fosa subescapular se va a insertar el músculo subescapular, lo vamos a ver posteriormente. En la cara posterior va a tener una espina que va a dividir a la cara posterior en 2 partes, en una parte superior y una parte inferior, ¿sí? Estas cavidades van a llamarse supraespinosa y la infraespinosa. En estas cavidades se van a unir los músculos con su propio nombre, que se llama supraespinoso e infraespinoso. Son muy importantes estos músculos, tanto el subescapular, el supraespinoso y infraespinoso,
porque se les denomina también como músculos del manguito rotador para poder realizar movimientos en esta articulación glenohumeral. Estos son los dos huesos más importantes que se los ha considerado dentro de la cintura escapular. Una vez que hemos visto estos huesos de la cintura escapular, ya vamos a ver los huesos específicamente denominados del tren superior. Regresamos. Como había indicado anteriormente, aquí tenemos ya un modelo que vamos a tratar de hacer. El objetivo es que ustedes se ubiquen donde se encuentran los huesos. No lo vamos a ver directamente. Y haciendo un acuerdo de lo que les decía, en esta parte anterior superior del tórax encontramos estos dos huesos de la cintura escapular, que nos podemos palpar en esta partecita aquí, que es la clavícula. Está en relación con el hueso llamado esternón, que lo vamos a ver, y obviamente con el hueso que está en la parte posterior llamado escápula. Estos dos huesos, ¿sí?, que ya lo mencionábamos, son parte de la cintura escapular. En esta parte, giramos un poquito, posterior, podemos ver aquí que existe lo que les decía, el hueso escapular, el hueso de la escápula, que es una forma de triángulo. Aquí estaría el ángulo inferior, aquí estaría el ángulo superior interno, el ángulo superior externo. Aquí en la parte posterior estaría la fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa. Sería la cara posterior, no lo vemos de la cara anterior. Recordarán que aquí teníamos un ángulo superior externo y lo más principal teníamos de la cavidad glenoide. Entonces, al tener la cavidad glenoide y tener aquí un hueso ya del miembro superior, en este caso del brazo, este hueso se va a llamar húmero. ¿Sí? Es un hueso largo, ¿sí?, con una extremidad superior o epífisis proximal, y una epífisis distal. Esta epífisis proximal, su característica es tener la cabeza del húmero. Y al unirse esta cabeza del húmero, ¿sí?, con este ángulo superior externo llamada cavidad glenoidea, va a formar esta gran articulación denominada glenohumeral. Ya no podemos hablar de hombro, sino glenohumeral, que es lo más importante. Esta articulación nos va a permitir tener un amplio movimiento. Es decir, que esta articulación nos va a permitir realizar, por favor, sí, movimientos de flexión, regresamos de acá, movimientos de extensión, regresa, abre, movimientos de abducción, regresamos, y movimientos de aducción. Pero si son flexión, extensión, abducción y aducción, tenemos otros movimientos, ¿sí?, de rotación, es neutro, de rotación externa, regresamos, y rotación interna, en esta articulación llamada glenohumeral. ¿Estamos? Una vez que ya tenemos la escápula, la clavícula, el húmero y la articulación, nos vamos en la parte más distal. En la parte más distal vamos a encontrar, es decir, en el antebrazo vamos a encontrar dos huesos fundamentales. Como les decía al principio, si tengo aquí en la posición anatómica, ahí, el hueso llamado radio, la parte externa, y el hueso llamado cúbito en la parte interna. Entonces, estos dos huesos van a formar el antebrazo. Este antebrazo en su parte proximal y el brazo en su parte distal tienen características básicas como los cóndilos, los epicóndilos, ¿sí? Igual, estos huesos
tanto del radio como el cúbito. El radio, por ejemplo, tiene la cabeza del radio, y sobre todo el cúbito, si nos damos la vuelta, vamos a encontrar una prominencia, miren, ¿sí?, en esta articulación, que se va a llamar la parte de lo que corresponde al olecrano del cúbito, que se va a insertar, ¿sí?, en el húmero, una fosita llamada fosita olecraniana. Es decir, este es como un gancho que se va a adherir acá y obviamente va a relacionarse con el húmero y el cúbito. También acá, en la cabeza del radio, al unirse con el húmero, van a formar una articulación, ¿sí?, hasta ahora conocida como ustedes como el codo, pero al unirse el radio, el cúbito y el húmero, se denominará articulación húmero-radio-cubital. Húmero-radio-cubital. Y que esta articulación nos va a permitir movimientos de flexión y movimientos de extensión. Solo dos movimientos básicos de flexión y extensión, ¿sí? Ahora, al hablar de la parte más distal, encontramos a la mano, ¿sí? La mano va a tener un sinnúmero de huesos. Si yo les decía al principio, en algún momento, aquí tenemos los huesos llamados huesos del carpo, que son en número de 8. Estos huesos del carpo, claro que acá están los huesos, los metacarpianos, que son en número de 5. También tenemos los huesos de las falanges de los dedos, que en este caso decíamos que es la falange proximal, media y distal, del primer dedo, del segundo dedo, tercer dedo, cuarto dedo y quinto dedo. Entonces, al armar estos huesos, al unirles los huesos del antebrazo y de la mano que corresponden a los carpos, a los huesos del carpo, vamos a conocerle como la articulación, ¿sí?, radiocarpiana. Alguien va a decir, sí, pero también se une el cúbito. El cúbito tiene una separación por un cartílago que no va a estar unido directamente al carpo. Por lo tanto, los autores le denominan articulación radiocarpiana, conocida anteriormente como articulación de la muñeca. Y antes de pasarnos un poquito a la mano, tenemos que recordar que aquí, como existen dos huesos, el radio y el cúbito, también va a haber articulaciones, porque estos dos huesos tienen que unirse. Estos dos huesos al unirse van a formar la articulación. Fíjese aquí, articulación radiocubital, ¿sí? Pero si está acá arriba sería articulación radiocubital proximal. Esta de acá sería articulación radiocubital distal, y la parte media sería la articulación radiocubital media. Estas tres articulaciones que están en el antebrazo nos van a permitir realizar estos movimientos. Estos movimientos, como se dice, este movimiento se llama supinación y para atrás se llama movimiento de pronación. Es decir, que estas tres articulaciones del antebrazo van a producir movimientos de supinación y de pronación de la mano, ¿sí? De igual forma, aquí tenemos un sinnúmero de articulaciones, como decíamos, no sé si, para repetirles, las articulaciones son la unión de dos o más huesos. Aquí podrían ver que aquí unimos tres huesos, acá unimos dos huesos, acá vamos a unir los huesos del carpo, ¿sí? Se están uniendo esos huesos, por lo tanto tenemos articulaciones intercarpianas. Acá, por la carrera mismo, nos interesaría este tipo de articulaciones, pero aquí hay articulaciones intermetacarpianas. Acá tenemos articulaciones interfalángicas, que sería proximal y distal. Proximal, distal, proximal, distal, proximal, distal. En el dedo 1, en el primer dedo de la mano, vamos a tener solamente una articulación. Articulación, ¿sí?, interfalángica y nada más. Entonces, con esa indicación
hemos terminado lo que es el miembro superior con sus huesos respectivos y sus articulaciones que nos vamos a tener que trabajar en acción muscular. ¿Sí? Continuamos posteriormente.